Muy buenos días y muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Agradecemos primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de entregarles un nuevo culto de oración a través de las pantallas de la iglesia de Ñuñoa, en donde como cada sábado tendremos la oportunidad de alabar al Señor y nutrirnos de valiosas lecciones para nuestra vida. Esta mañana las noticias de los campos misioneros viene nuevamente de India y nos la compartirá Vicky Fernández, para luego pasar al repaso de la lección con los esposos Tavilo Airola. Mientras que la historia de los niños estará a cargo de Marisa Bustos. En el momento del culto divino tendremos una visita muy especial para Ñuñoa. Desde Brasil nos acompañará en el sermón el pastor Stanley Arco, quien fuera miembro de nuestra iglesia por varios años y que hoy se encuentra sirviendo al Señor en la ciudad de Brasilia. También les recordamos que hoy es la última jornada del Vivamos la Música 2020. Así es que les dejamos invitados para hoy a las 18:30 horas a participar de este espacio musical. Les invito ahora a buscar la presencia de nuestro Dios. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus bendiciones, por tus cuidados durante la semana. Gracias, Padre amado, porque hoy nos das la oportunidad de estar nuevamente juntos, reunidos junto a nuestros hermanos y amigos, que cada sábado nos reunimos para escuchar tu palabra y alabar tu nombre. Padre amado, en esta mañana queremos pedir tu presencia. Queremos pedir, Padre amado, que tú estés en cada uno de nosotros, en cada uno de los hogares, que tu Espíritu Santo pueda estar en nuestros corazones y podamos comprender y asimilar el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros esta mañana. Acompáñanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mis amigos, les invito a cantar todos juntos estos hermosos himnos para preparar nuestro espíritu y dar inicio a este culto. Hoy comed este pan con unción, en memoria de mí, todos bebed la copa de comunión. En memoria de mí, que nacer, al enfermo sanar con amor. En
memoria de mí. Amad a Dios de corazón. Amad a Dios. En memoria de mí. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Hola, mi nombre es Rashmi Ravi Chandra, tengo 32 años y soy la hermana mayor de 6 hermanas de una familia no cristiana. Cuando era pequeña admiraba mucho el estilo de vida que llevaban los cristianos y cuando crecí conocí a Ravi, un hombre adventista, me enamoré de él, entregué mi vida a Jesús y nos casamos. Los 3 primeros meses de matrimonio estuvo todo súper bien. Sin embargo, como el cuarto mes empecé a tener muchos desmayos, no tenía motivos y me desmayaba en cualquier parte sin previo aviso. Así que mis padres dudaron de esta nueva religión y pensaron que tenía demonios porque me había cambiado a esta religión cristiana. Sin embargo, mi papá me dijo que era mejor que visitara a mi pastor, al pastor adventista de mi ciudad, para ver qué era lo que me estaba pasando. Así que con mi esposo le encontramos la razón y visitamos al pastor ese mismo día y le contamos lo que me pasaba y él oró por mí, puso sus manos sobre mi cabeza y pidió que el Señor permitiera que llevara esta vida cristiana donde pudiera servirle y que sacara cualquier poder satánico si hubiese habido alguno en mi vida. Esa misma noche tuve un sueño donde habían muchos hombres alrededor de mí con túnica negra y uno de ellos era un poco más alto. Bueno, se notaba en el sueño, así que tampoco era tan poco. Y uno de los hombres que era más bajo tomó mi brazo con fuerza y me hizo apuntar a este hombre que era más alto. Y me preguntó por qué yo estaba buscando a Cristo, por qué iba a la iglesia adventista si el hombre alto vestido de negro, era mi Dios.
Y yo intenté mirar a este hombre alto vestido de negro y no fui capaz. Y sentía su rabia en el sueño y me puse a llorar. Entonces en ese momento llegó un hombre vestido de blanco que no pude ver su rostro y tocó mis hombros y me dijo que no tuviera miedo porque él estaba conmigo. Y que alzara mi mirada y viera la cara de este hombre, mirara hacia el rostro de este hombre vestido de negro que era más alto que los otros. Y cuando sentí la confianza de este hombre que me daba tanta paz, que me estaba tocando en los hombros por detrás, pude levantar mi cara en el sueño, mirar con mis ojos la cara de este hombre más alto vestido de negro que estaba en mi sueño. Al despertar le conté inmediatamente a mi esposo lo que había soñado y me sugirió que fuéramos de nuevo a ver al pastor para contarle el sueño. Así que fuimos al otro día de nuevo a visitar al pastor y le contamos. Y él volvió a orar por mí. En ese momento nunca más volví a desmayarme sin ninguna razón. Pero yo siempre fui un poco porfiada, terca, así que me hubiese gustado poder contarles en esta historia de que mi vida cambió de un día para otro y tomé decisiones desde ese día. Pero no fue así, me costó mucho y empecé a dejar pocos hábitos. Yo me había bautizado cuando me casé, sin embargo, yo no había dejado de asistir a las fiestas religiosas con mi familia, a las de mi religión anterior, y tampoco había dejado de hacer mis cosas cotidianas en sábado. Yo no guardaba como corresponde el sábado. Entonces cuando tuve este sueño, yo dejé algunas cosas, pero me costaba todavía dejar muchas otras, y volví a tener otro sueño, donde había una voz que me decía que dejara de pecar porque el juicio estaba cerca. Así que cuando desperté le conté a mi esposo y él me dijo: oye, este en realidad es Cristo porque Satanás no te habla del juicio, así que debes cambiar. Y él y el pastor de mi iglesia comenzaron a orar por mí y yo comencé a tomar muchas decisiones. Yo soy empleada pública, así que dejé de trabajar el día sábado y comencé a trabajar los domingos por el sábado. También comencé a participar en todas las semanas evangelísticas de mi iglesia, en todas las actividades de mi iglesia. Y hoy día tengo hijos, uno de 6 y otro de 10 años, los cuales participan también activamente en la iglesia. Y también tengo una alegría que contarles que 2 de mis compañeros del trabajo están muy interesados en asistir a la iglesia adventista y conocer más de Jesús. Agradezco a Dios por estos 2 sueños que tuve, que fueron de advertencia para mí, para que yo pudiera cambiar mi vida y para que tuviera la confianza de que Cristo está a mi lado en cada decisión que yo vaya tomando. Las ofrendas de este trimestre van para Bangalore, la ciudad donde estamos mi esposo y yo, y para construir 2 iglesias en esta ciudad. Buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de poder participar junto a ustedes de este repaso de la lección, la número 5 de este trimestre. Como familia Tabilo Irola nos toca poder compartir con ustedes y dejo a mi señora que se llama Constanza. Hola hermanos, muy buenos días, feliz sábado a cada uno. Estamos contentos por la oportunidad que se nos ha dado, ¿cierto?, de poder de alguna manera, ¿cierto?, expresar lo que hemos aprendido durante la semana y con estas hermosas lecciones que llevamos, ¿cierto?, relacionadas con la educación. Para el inicio de
el repaso de la lección de esta semana, los invito a inclinar su rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por las bendiciones, el cuidado que tú nos das y por sobre todo Señor por el Salvador que tú nos enviaste para poder Señor reconciliarnos contigo. Te pido en forma especial que nos acompañes en este repaso de la lección, que nos des las palabras necesarias Señor y también el entendimiento para cada uno de los que van a escuchar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El título de esta semana lleva Jesús como el Gran Maestro. Durante este trimestre hemos tenido varias lecciones. La primera era la educación en el Jardín del Edén. La lección número 2, la familia. Número 3, la ley como educadora. Número 4, los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Y este sábado nos toca Jesús como el Gran Maestro. Y el versículo de memoria se encuentra en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, que dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que queremos compartir con ustedes durante estos minutos que vamos a tener es poder estructurar la lección con los puntos más importantes que estudiamos, que son revelar al Padre, cómo leer la mente del Gran Maestro, el Gran Maestro y la reconciliación, y los primeros alumnos del Gran Maestro. Jesús, antes de ser maestro, fue un alumno. Nosotros debemos ser alumnos como Cristo lo fue. Hoy día nosotros que ya somos adultos profesionales, nos vamos preparando de a poco para poder llegar a ejercer en alguna labor o en alguna actividad que cada uno de nosotros realiza. Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice: Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús fue alumno de 3 maneras. Primero dice que Jesús crecía en sabiduría. Era un estudiante de sí mismo. A lo mejor él se preguntaba: ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? Segundo, Jesús crecía en gracia para con Dios. Él era un estudiante de Dios. Su madre María le enseñaba con la naturaleza y además le leía textos que existían en esa época. Tercero, Jesús crecía en gracia para con los hombres. Él estudiaba a la gente. Cada vez que él se acercaba a una persona, mientras estuvo aquí en la tierra, él siempre sabía cuál era la necesidad específica de esa persona para poder atenderla. Connie nos va a relatar una historia. Se cuenta que Billy Graham, un gran ministro y predicador cristiano, visitando hospitales en tiempos de guerra, se acerca a uno de los pacientes que se encontraba soldado herido, junto con el general de este soldado. Y al acercarse, uno de los médicos le indica al oído a Billy Graham que este soldado lo más probable que no caminaría nunca más por las heridas que tenía. Se veía que estaba postrado, ¿cierto?, en la cama, en posición boca abajo, con artilugios de aceros, de lonas que protegían, ¿cierto?, sus heridas, sus piernas, seguramente su columna, debido a las grandes heridas, ¿cierto?, que este soldado tenía. Cuando el soldado sintió que caminaban cerca, ¿cierto?, su general, le dijo con voz alta, ¿cierto?, para que se acercara: general, yo peleé por usted, pero no le conozco, no conozco su cara. ¿Podría acercarse? Y fue así que el general se acercó, bajó su rostro, ¿cierto?, bajo el rostro del soldado, y el soldado, ¿cierto?, con una lágrima que cayó, ¿cierto?, cayó a las mejillas, ¿cierto?, del general.
Cuando en el momento cierto en que Jesús vino a este mundo, se dice que el mundo necesitaba conocer el rostro de Dios. La humanidad en ese momento, ¿cierto? Necesitaba que alguien les indicara, ¿cierto?, quién era Dios, que se revelara de alguna manera a Dios. Y Dios buscó la manera, ¿cierto?, de revelar su gloria, su imagen, su carácter, ¿cierto?, a través de Jesucristo. Jesucristo que bajó, ¿cierto?, del cielo al pesebre. En las historias del Antiguo Testamento, generalmente Dios fue revelado, ¿cierto?, a través de sus profetas, muchas veces de manera parcial, la mayoría de las veces de manera parcial. La gloria de Dios, la verdad que era tan impresionante que nosotros como seres humanos no podríamos acercarnos. Sabemos la historia, por ejemplo, de Moisés. Moisés, cuando se acercó a recibir las tablas de la ley, ¿cierto?, se indica que la gloria de Dios fue tan inmensa que cuando él volvió, ¿cierto?, donde estaban su pueblo, no fue reconocido, porque cambió rotundamente, ¿cierto?, el rostro al ver, ¿cierto?, la gloria. Dice que Dios tuvo que colocarse de espaldas, ¿cierto?, a Moisés, porque si no, la gloria podría haber inclusive matado a Moisés. De alguna manera, ¿cierto?, cuando Jesús vino a este mundo y decidió, ¿cierto?, hacerse hombre, vino definitivamente para revelar completamente a Dios. Y de alguna manera, ¿cierto?, nos indica que su labor, que su mensaje, ¿cierto?, para este mundo era reflejar la gloria de Dios, era expresar el carácter del mismo y restaurar el conocimiento de Dios manifestado en la naturaleza de su ley. Como seres humanos pecaminosos no podemos soportar en pleno el acceso, ¿cierto?, a la gloria de Dios. A través del Hijo encarnado, ¿cierto?, Jesús reflejó su gloria. Cuando Jesús estaba en medio de su gente, con sus discípulos, que ya llevaban 3 años juntos, Felipe le hizo una pregunta. Y yo le voy a pedir a Dani que me pueda leer Juan 14, 8 y 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Me imagino yo el dolor y el asombro de Jesús, de haber estado tanto tiempo con ellos, día a día, porque no era que estuvo 3 años, algún ratito, ¿cierto?, con ellos, siempre estuvo con ellos. Y que le hicieran esa pregunta. Y él responde: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros? La verdad que él esperaba que la respuesta, ¿cierto?, fuera la respuesta que se encuentra en el autor, ¿cierto?, de Hebreos. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Yo voy a pedir a Dani que nos pueda leer Hebreos 1:3. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él esperaba que sus discípulos contestaran esto: la imagen misma de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Cuando en la Biblia se escribe la imagen misma de su sustancia, se refiere a la palabra griega charácter, que refleja de alguna manera, ¿cierto?, que Cristo aquí en esta tierra también, ¿cierto?, pudo entregarnos y expresar el carácter del mismo Dios. ¿Quién es Cristo entonces? Es el Hijo unigénito del Dios viviente. Cristo es la palabra de Dios. Cristo dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sus palabras finalmente son el eco de Dios, la semejanza de Dios, el resplandor de su gloria y la misma imagen, ¿cierto?, de su persona. Nosotros estamos llamados a ser imitadores también de Dios, principalmente en su carácter. Y qué difícil la verdad como seres humanos poder revelar de alguna manera este carácter. Esta revelación, ¿cierto?, que Jesús
tuvo aquí en la tierra, ¿cierto?, para acercarnos a Dios, ¿ya? En su tiempo, ¿cierto?, en que los profetas revelaban parcialmente, Jesús nos quiso demostrar, ¿cierto?, completamente, ¿cierto?, quién era Dios. Y además nos deja una tarea de poder, ¿cierto?, imitar esa gloria de Dios, imitar su carácter y poder también darlo y llevarlo a otras personas. Quiero leerles un texto del deseado de todas las gentes, que nos dice: el que me ha visto al Padre. Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. Aunque se había humillado hasta asumir la humanidad, seguía siendo divino. Cristo solo podía representar al Padre ante la humanidad, y los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta representación por más de 3 años. ¿Podrás leer Juan 18:37? Dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo, la verdad, que fue el mayor maestro que se ha conocido hasta entonces. ¿Y qué vino a mostrar y a revelar, cierto? Como lo dice Juan 18, para esto he venido al mundo, para dar testimonio, ¿cierto?, a la verdad, para revelar el carácter del Padre, a fin de que nosotros, ¿cierto?, pudiésemos ser inducidos a adorar en espíritu y en verdad. Si deseamos entonces conocer al Padre, debemos escuchar con atención las palabras del gran Maestro y observar, ¿cierto?, su vida completa. Pablo y sus colegas, al enseñar a otros acerca de Dios, buscan reflejar el ministerio de enseñanza de Jesús acerca del Padre. Vamos a pedir a Connie que pueda leer 2 Corintios, capítulo 4, los versículos 2 y 4. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Esto es, entre los incrédulos, a quien el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En los versículos que leyó recién Connie, podemos decir que al ser la imagen de Dios, Jesús nos dio a conocer a Dios el Padre. Asimismo, Pablo evita el engaño y la distorsión de la palabra de Dios y en cambio expone la verdad claramente. Así como Dios en la creación usó la luz para disipar la oscuridad, nos ha dado a su Hijo Jesús, para disipar los conceptos falsos sobre Él y para mostrarnos la verdad acerca de Dios. Es en la faz de Jesucristo donde obtenemos el conocimiento más claro de Dios. Juan también, en su Evangelio, nos presenta a Jesús como el Verbo eterno. Las declaraciones de Juan sobre Jesús son audaces y de un alcance cósmico. Jesús existía antes del surgimiento del mundo, o sea, desde la eternidad. De hecho, Jesús es el agente de la creación, nos dice Juan. Él es la luz de los hombres, y como la palabra que vino al mundo, alumbra a todo hombre. La luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Solo había una esperanza para la especie humana, que se restaurase en el mundo el conocimiento de Dios. Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios la habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. También el libro de Educación nos dice: todo lo que Jesús hizo en su vida en la tierra tuvo un solo propósito: la revelación de Dios para la elevación de la humanidad. ¿Cuánto tiempo hemos caminado con Jesús? ¿Hemos entendido que quien ha visto a Jesús ha visto al Padre? En mi caso, yo nací en un hogar cristiano. Podríamos decir que llevo toda mi vida dentro de la iglesia. Pero hay casos distintos. Hay gente que a lo mejor lleva 1 año en la iglesia, lleva meses. Pero debemos preocuparnos que efectivamente entender
que Jesús vino a mostrarnos el Padre a cada uno de nosotros. Otro de los temas importantes relacionados, ¿cierto?, con Jesús el gran maestro es cómo podemos leer la mente de este gran maestro. Y les leo del libro Cristo Triunfante. Jesucristo es nuestra piedra de toque espiritual. Él revela al Padre. La mente debe estar preparada para apreciar el trabajo y las palabras de Cristo, porque Él vino del cielo para despertar un deseo por el pan de vida y para darlo a todos los que tienen hambre del conocimiento espiritual. En el tiempo en que Pablo vivía, estaba muy preocupado por la comunidad cristiana de Filipos. La comunidad cristiana estaba llena de rivalidades y Pablo esperaba que, a pesar, ¿cierto?, de que estos creyentes eran polémicos, ¿cierto?, aprendieran de Jesús y de su encarnación. Y describe de alguna manera el largo y difícil camino descendente de Jesús desde el cielo, ¿cierto?, al Calvario. Si Jesús pudo adoptar la forma humana, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres e incluso someterse a la crucifixión, ¿cuánto más debieran someterse unos a otros por amor? Qué difícil cuando somos seres humanos, ¿cierto?, pecadores. Qué difícil poder leer la mente de Jesucristo, de poder, ¿cierto?, aprender de Él. ¿Y cómo podemos aprender de esto? A través de sus mensajes, a través de sus milagros, a través de la forma, ¿cierto?, que Él tiene de actuar. Podemos intentar en nuestras relaciones, ¿cierto?, con los demás, seguir el ejemplo de Jesús y detenernos a pensar en la voluntad de intercambiar las glorias del cielo, ¿cierto?, por un pesebre. Sabemos que en este mundo, o podemos tomarlo como contraste, con demasiada frecuencia el mundo nos invita a exaltarnos a nosotros mismos, a presumir de nuestros logros. En un pesebre de Belén aprendemos una lección diferente del gran maestro, que la gran obra de la educación y salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándonos ante Dios y sirviendo a los demás. ¿Qué situación afrontas en este momento en la que humillarte podría darte una oportunidad poderosa para reflejar a Cristo ante los demás? Hoy día en el mundo vivimos una situación bien particular. También nuestro país está inmerso en el gran problema que tenemos el día de hoy con este virus. Y sabemos que a lo mejor es el momento en que nosotros debemos acercarnos, humillarnos a Dios y pedir una oportunidad para poder darlo a conocer al resto. A lo mejor nuestros vecinos, nuestra propia familia, nuestros hijos. Debemos buscar a Dios para realmente saber con quién podemos compartir este gran mensaje que tenemos. Les voy a leer en el libro Exaltad a Jesús, en la página 160, lo siguiente. El cielo sabía que el hombre necesitaba un maestro divino. La compasión y simpatía de Dios se despertaron en favor de los seres humanos, caídos y atados al carro de Satanás, y cuando llegó la plenitud del tiempo, Él envió a su Hijo, el que había sido señalado en los concilios del cielo. Vino a esta tierra como instructor de hombre. La rica benevolencia de Dios lo dio a nuestro mundo y para satisfacer las necesidades de la naturaleza humana, se revistió de humanidad. Para asombro de la hueste celestial, el Verbo eterno vino a este mundo como un niño impotente, plenamente preparado. Dejó los atrios celestiales y salió misteriosamente con los seres humanos caídos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Siempre recuerdo, siendo niña, una canción navideña que indicaba que cuando Jesús vino al mundo y nació en ese pesebre, ¿cierto?, la creación se arrodilló, alabando y adorando su nombre. Me imagino, ¿cierto?, como dice Juan, y como trató de expresarle de alguna manera, ¿cierto?, a la comunidad de los filipenses, ¿cierto?, cómo Jesús, siendo Dios, siendo Rey, desescaló, ¿cierto?, hasta acá. Solamente, ¿cierto?, con un fin que era salvarnos a nosotros.
y que de alguna manera su vida, su ejemplo, ¿cierto?, nos sirviera para darnos las fuerzas de poder decir que sí podemos, ¿cierto?, avanzar, que sí podemos reconciliarnos con nuestro Padre. Las relaciones humanas fracasan con gran frecuencia. Generalmente nos peleamos con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Sabemos que cuando hay una relación dañada, la mayoría de las veces la podemos recomponer. Y cuando esto ocurre, experimentamos, ¿cierto?, uno de los milagros de la reconciliación. Nos alegramos enormemente. Dice que pocas experiencias humanas son tan dulces como esta, la reconciliación. Y me lo imagino en un matrimonio que está dañado, que tiene heridas, ¿cierto? Dios también le da la oportunidad, ¿cierto?, de una reconciliación, ¿ya? Y las reconciliaciones, ¿cierto?, son felices, son dulces. Y Cristo vino a morir, ¿cierto?, por nosotros para ser reconciliados, ¿cierto?, con Dios. Si nos alegramos cuando reponemos, ¿cierto?, una relación con nuestras personas más cercanas, ¿cuánto mejor, ¿cierto?, debiéramos sentirnos cuando nos reconciliamos, ¿cierto?, con Dios mismo? Le voy a pedir a Dani que pueda leer 2 Corintios 5, del 16 al 21. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Pablo nos indica quién es el que inicia a recomponer, ¿cierto?, nuestra relación rota con Dios. Es Jesucristo. Lo ha realizado, ¿cierto?, mediante su nombre, ya mediante su poder, su palabra, su mensaje, ¿cierto? Y es por eso que nosotros a través de él podemos reflejar su gloria, podemos, ¿cierto?, aprender de su carácter, podemos aprender, ¿cierto?, y conocer de Dios y sus verdades. Es Cristo finalmente, ¿cierto?, quien reconcilia a Dios con el mundo, une de alguna manera, ¿cierto?, a Dios, el Padre, el Creador, ¿cierto?, con nosotros, que somos parte, ¿cierto?, de este mundo. No solo debemos ser consumidores del gozo de la reconciliación, sino que debemos aprender del gran Maestro. Jesús participó de la obra de reconciliación. Nosotros también estamos invitados a participar. Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través de Cristo. Le voy a pedir a Connie si puede leer Colosenses 1, del 15 al 20. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Estos versículos que leyó Connie recién, lo podemos dividir en dos partes. La primera parte nos presenta el papel de Cristo en la creación, la tarea que Él desarrolló en la creación de este mundo. Y la segunda parte se centra en el papel de Cristo en la redención. A través del papel de Cristo como creador y redentor, Dios reconcilia todas las cosas consigo mismo. La obra de reconciliación que Dios realiza a través de Cristo impacta en todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué nos dice 2 Corintios
5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si bien nunca podríamos igualar la magnitud de la obra del Gran Maestro, como reconciliador, se nos invita a participar del ministerio de la reconciliación en nuestra propia esfera. ¿Qué nos dice Juan 17:18? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Podría ser que Jesús tuviese esto en mente cuando oró? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Quiénes fueron los primeros alumnos del Gran Maestro? Cuando Jesús vino a este mundo y nació en el pesebre, sin decir palabras, sin contar parábolas, de alguna manera, ¿cierto?, mostró lo primero que nosotros debemos aprender como alumnos. ¿Y a quiénes les mostró esto? A María, a José, a los pastores, que en ese tiempo, ¿cierto?, los pastores eran, la verdad, dentro de la estratificación, ¿cierto?, de las personas, la verdad, quizás los estratos más bajos de las comunidades. Eran comunes, eran corrientes, eran muy humildes, no tenían dinero, no tenían potestades, ¿cierto? Pero ellos fueron los que recibieron la gran noticia, ¿cierto?, de los ángeles, la luz de esperanza. Y fueron con sus simples palabras, con sus simples conocimientos, los que compartieron la identidad de este niño, el Salvador, que es Cristo el Señor. Antes, por lo tanto, de cualquier enseñanza, el milagro, ¿cierto?, o las acciones que se podrían dar, ¿cierto?, en la enseñanza, es la adoración. Aquel cuyas enseñanzas admiramos como un educador sabio, Jesús, Él es Dios que vino a habitar, ¿cierto?, con la humanidad. La educación cristiana, por lo tanto, tiene su origen, ¿cierto?, en la adoración a Cristo. Es por eso que nosotros, como cristianos, ¿cierto?, siempre escogemos que nuestros hijos tengan una adoración, ¿cierto?, a Cristo. Es por eso que elegimos la educación cristiana. Más allá, ¿cierto?, de los conocimientos de la ciencia, más allá de los conocimientos de las matemáticas, de la literatura, de los lenguajes, ¿cierto?, en este mundo, porque obviamente queremos que nuestros hijos aprendan, ¿cierto? Queremos con mayor, ¿cierto?, razón, es que crezcan en el conocimiento de Cristo. Y para ello, lo primero, ¿cierto?, que tienen que aprender es adorar a Dios. Junto con los reyes magos, los pastores, los ángeles, todos somos llamados a adorar a Cristo y a ver a ese niño, ¿cierto?, Jesús, hoy día como el gran rey y como quien expresa de alguna manera, ¿cierto?, el mensaje de Dios, ¿cierto?, en este mundo. Para ir concluyendo, ya los minutos han pasado y nos queda muy poco. Vamos a dar algunas pequeñas conclusiones o lecciones que podemos sacar de este repaso durante esta semana. Cuando hablamos como un cristiano, cuando asistimos a la iglesia como cristianos, cuando explicamos doctrinas cristianas y nos llamamos cristianos, nunca reemplazará el hecho de ser cristianos, de sentirnos de Cristo, porque lo adoramos, porque reflejamos su gloria, porque de alguna manera, ¿cierto?, queremos imitar el carácter de Él. En la lección número 2 de este trimestre tocamos el tema de la familia y podemos sacar como conclusión del estudio de esta semana que no hay espectadores que comprendan esta diferencia mejor que nuestros hijos, que observan cada movimiento que hacen sus padres, sus maestros y sus dirigentes religiosos. A lo mejor muchos de nosotros tenemos hijos pequeños o ya crecieron nuestros hijos, pero ellos, mientras estuvieron en la iglesia y fueron educados, siempre vieron cómo se comportaban la familia o el entorno familiar en el hogar. Muchos, a lo mejor sus maestros de escuela sabática, lo tenían a ellos,
los observaban y veían cómo se comportaban, y también nuestros dirigentes religiosos. Realmente cuando nosotros somos adolescentes y participamos dentro del club de conquistadores, muchas veces para el conquistador o el aventurero, los dirigentes son los principales modelos que ellos quieren seguir más adelante. Es lo más probable y lo posible, ¿cierto? Cuando personas deciden poner a sus hijos, por ejemplo, en escuelas adventistas, es porque de alguna manera, ¿cierto?, han conocido consciente o inconscientemente, ¿cierto?, cómo viven los adventistas. Y ellos quieren de alguna manera, ¿cierto?, seguir ese ejemplo, que sus hijos, ¿cierto?, sigan ese ejemplo. Esta es la clave, por eso, llevar la imagen de Dios en nuestra vida diaria es innegociable. Si queremos que la educación adventista tenga éxito, debemos nosotros estar preparados y llevar siempre lo que podemos aprender acerca de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y nos presentó al Padre. Y resumiendo, ¿cierto?, finalmente, como conclusión final, a este gran maestro, ¿cierto?, el mayor que ha pasado, ¿cierto?, por la humanidad, que es Jesucristo, podemos resumir, ¿cierto?, a través de las lecciones aprendidas durante esta semana, ¿cierto?, que Él vino a expresar la gloria de Dios, a enseñar e imitar el carácter de Dios, a entregarnos el conocimiento de la verdad de Dios, a enseñarnos que la humildad debe reflejar, ¿cierto?, nuestra imagen, que existe una reconciliación con el Padre que Dios nos ofrece de alguna manera a través de su salvación, y que la primera enseñanza que debemos dar a nuestros hijos, ¿cierto?, es la adoración a Cristo. Cristo, ¿cierto?, ha sido desde el principio, desde antes, ¿cierto?, de la existencia de este mundo, y es a quien Dios eligió y escogió, ¿cierto?, para que viniera a este mundo a reflejar su gloria, a reflejar su imagen. Si no miramos al gran maestro, ¿cierto?, lo más probable que vayamos por caminos torcidos. Dios nos indica, ¿cierto?, que debemos mirarlo a Él. Debemos mirarlo, ¿cierto?, y seguir sus pasos, sin tener miedo, a pesar, ¿cierto?, de lo que nos pueda decir la gente, a pesar, ¿cierto?, de lo que vemos en este mundo. Si seguimos a Cristo, sabemos, ¿cierto?, que vamos a llegar a lograr de alguna manera imitar, ¿cierto?, el carácter de Dios. Y recordemos que una de las cosas que vamos a llevar al cielo, ¿cierto?, será nuestro carácter. Por lo tanto, tenemos que prepararlo, ¿cierto?, aquí en la tierra. Y la manera de prepararnos, ¿cierto?, es mirando a Jesús. Él debe ser nuestra guía para nuestras familias, para nuestros hijos, para los niños de nuestra iglesia, ¿cierto? Quien siga a Cristo, entonces va a poder lograr, ¿cierto?, la salvación. Porque el único, ¿cierto?, nombre dado bajo los nombres, ¿cierto?, de esta tierra es Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos entonces a orar para poder terminar, ¿cierto?, el resumen de esta lección, y esperamos, ¿cierto?, que como familias cristianas podamos de alguna manera imitar a Jesús, imitar sus pasos, imitar, ¿cierto?, su carácter, sus mensajes, ¿cierto?, y llevarlos, ¿cierto?, a otros, para que otros también nos miren a nosotros a través de nuestros ejemplos, ¿cierto?, y podamos atraerlos, ¿cierto?, al amor de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos esta mañana, porque estamos reunidos junto a ti. A pesar, ¿cierto?, de las circunstancias, podemos de esta manera, ¿cierto?, a través de las redes sociales, podemos alabar tu nombre, podemos reunirnos como hermanos, Señor, y podemos seguir adorándote. Te pedimos, Señor, que tú nos des esa fuerza, Señor, que tú tuviste aquí en la tierra, para poder reflejar la gloria de Dios el Padre, para poder reflejar su carácter e imitar, Señor, su carácter en esta tierra, para poder crecer, Señor, en sabiduría, Señor, y poder ser, Señor, ser temerosos de ti. Ayúdanos, acompáñanos esta semana y bendice a cada una de las familias que representamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén.
muy linda semana, hermano. Hola niños, ¿cómo están? Llegó la hora de la historia de hoy, así que quiero que pongan harta atención. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios tiene reloj? ¿Así? ¿Que mira la hora? Buena pregunta, ¿no? Yo les quiero contar que Dios sí tiene un reloj. Dios tiene un reloj, no es igual que el de nosotros, no funciona de la misma manera, pero Dios sí tiene un reloj y Él sabe de los tiempos. Él tiene tiempos para distintas cosas y sabe cuándo llega la hora. Por ejemplo, hace muchos años atrás, Dios había dicho que iba a mandar a su hijo y que su hijo iba a nacer en la tierra. Las personas no estaban muy atentas y no sabían cuándo esto iba a ocurrir, a pesar de que Dios lo había anunciado. Y entonces ocurrió que una noche en un pesebre nació un niñito pequeño y estaba ahí con su mamá y con su papá. Nadie casi sabía, nadie lo estaba esperando, de hecho no tenía ningún lugar en donde nacer, tuvo que nacer junto con unos animalitos en un pesebre. Pero unos pastores que estaban por allá, en unos montes, en unas colinas, escucharon en el cielo un coro de ángeles y ellos le dijeron que el Hijo de Dios había nacido, que Jesús estaba en el pesebre. También unos reyes magos vinieron viajando desde lejos y llegaron y ellos también estaban pendientes de cuándo iba a ser ese momento. A la iglesia cada día iban dos ancianos, unos abuelitos, y ellos todos los días iban a la iglesia y le pedían a Dios: Señor, por favor, avísanos cuando nazca tu hijo, porque nosotros lo queremos conocer. Y ellos oraban. Y a ellos también Dios les contó y estuvieron muy contentos. Ellos le decían a Dios que ellos querían vivir para estar y conocer a su hijo. Entonces, cuando Jesús vino, poquitas personas supieron y la mayor cantidad de gente no sabía. Cuando hay una fecha importante, nosotros estamos preocupados de esa fecha. Yo les apuesto que sus papás tienen un librito como este, que es una agenda, y ahí anotan las fechas importantes. Por ejemplo, yo aquí en esta agenda tengo anotado un día importante en julio. El 19 de julio es un día muy importante para mí porque nació mi hija Florencia, así que yo estoy preocupada de su cumpleaños, de si le voy a comprar una torta o se la voy a preparar. Yo estoy muy pendiente, ese día es importante para mí. ¿Ustedes han esperado alguna fecha con mucha emoción? Por ejemplo, el cumpleaños de ustedes o la Navidad o un viaje. Los papás, por ejemplo, dicen: nos vamos a ir de vacaciones el 5 de febrero. Vamos a ir a la playa y vamos a juntarnos allá con sus primos y con sus abuelitos. ¡Oh,
¡Qué buena noticia! Ustedes están preocupados, preparan su mochila, el flotador, las alitas, los trajes de baño. Estamos esperando que llegue ese día y como esperamos con tantas ganas parece que no llega nunca. Nosotros miramos el reloj, miramos la agenda y falta y estamos esperando con muchas ganas. Ahora, así como en los tiempos en que Jesús nació, nosotros también estamos esperando una fecha muy importante, y que es cuando Jesús va a venir de nuevo a buscarnos. Nosotros no sabemos exactamente qué día acá en nuestra agendita, ni a qué hora en nuestro reloj va a venir Jesús, pero sin embargo Jesús mandó muchas pistas y le pidió a personas que escribieron en la Biblia que fueran anotando algunos datos para que nosotros supiéramos cuándo Jesús va a venir. Si nosotros leemos con cuidado la Biblia y estudiamos cada día, vamos a saber que esa fecha en que Jesús nos va a buscar está cerca, falta poquito. Niños, esas vacaciones sí que van a ser estupendas. En ese lugar va a haber pasto y va a haber agua, vamos a poder nadar, pero las olas no nos van a dar vuelta, no nos vamos a ahogar, vamos a poder flotar, vamos a jugar con animales, con los animales que a ustedes se les ocurran. Con todos ellos van a poder jugar. Por ejemplo, piensen en uno, a ver, un oso grande, sí, van a poder jugar, subirse arriba. A mí me gustan, por ejemplo, las jirafas. Yo sueño con montarme arriba de una jirafa y partir corriendo con la jirafa. Un canguro que salte alto, lo que ustedes quieran, los leones, nada nos va a hacer daño. Vamos a ser amigos de los animales y va a ser un lugar estupendo. ¿Tienen ganas de ir? Ay, yo tengo muchas ganas de ir. Nunca va a ser mucho frío ni tampoco mucho calor. Lo vamos a pasar fantástico, vamos a comer todas las frutas y esa fecha está cerquita. Jesús ya va a venir a buscarnos. Y entonces, ¿qué será? Nosotros vamos a ser como los pastores, como los reyes magos, como Ana y Simeón, que sí estaban preocupados y esperando que Jesús naciera, o vamos a ser como esas personas que no tenían idea, que estaban perdidos sin saber la fecha. Yo los quiero invitar hoy día a la mañana que ustedes junto con sus papás todos los días estudien la Biblia, estén preocupados pero del reloj de Dios, de ese reloj en que Él nos va a avisar cuándo se aproxima el día que nos viene a buscar. Con esa alegría y con esa esperanza en el corazón de irnos pronto a ese lugar fantástico, los voy a invitar para que cierren sus ojitos y hagamos una oración. Padre amante que estás en el cielo, te queremos pedir que nos vengas a buscar pronto. Queremos decirte que te estamos esperando con muchas ganas, con mucha alegría y estamos ansiosos para partir pronto ese viaje contigo. Quédate con nosotros, con nuestros papás, con nuestros abuelitos, con nuestros amigos, con todos, porque queremos irnos juntos a ese viaje contigo. Gracias por venir a buscarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Chao niños, cuídense, pórtense bien y acuérdense entonces de orar cada día con sus papás para que el día que Jesús nos viene a buscar esté cada día más cerca. Amén. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el mejor de los hábitos? Escucha estas palabras de Jesús. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. En los comienzos de la Guerra de Secesión, antes que el general Robert Lee hubiera demostrado su genio militar, fue severamente criticado en numerosas oportunidades por un colega de apellido Whiting. El general Whiting se había graduado en West Point y había ocupado el primer lugar en su clase, por lo que sus colegas lo consideraban un oficial inteligente y capaz.
Cierto día, Jefferson Davis, presidente de los Estados Confederados, mientras buscaba un general para que desempeñara un importante puesto de mando, le preguntó al coronel Lee: ¿qué piensa usted de Whiting? Lee le respondió sin la menor vacilación que Whiting era indudablemente el hombre mejor calificado para desempeñar un cargo tan importante. Y después de la entrevista, otro oficial que se hallaba presente llevó a Lee aparte y medio lo reprendió diciéndole: ¿acaso no sabes que Whiting te menosprecia? ¿Por qué lo recomendaste? Bueno, el presidente me pidió mi opinión de Whiting y no la opinión de Whiting acerca de mí, fue la sencilla respuesta de Lee. ¿Sabes que es relativamente fácil hablar bien de la gente que tiene buena opinión de nosotros? Pero es algo completamente distinto hablar bien de los que hablan mal de nosotros. Esta es una verdadera prueba del carácter. Y Jesús presenta este principio con estas palabras. Él dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Cuando el cristiano aplica la regla de oro al hablar bien de los demás, no lo hace para que los demás hablen bien de él, aunque a menudo ese es el resultado. Lo hace porque así lo haría Cristo también. Cierta vez en una pared vi un lema que decía: antes de hablar, procura que tus palabras pasen por estas 3 puertas. ¿Es verdad? ¿Es amable? ¿Es necesario? Si siempre practicáramos este lema, ¿cuántas palabras duras quedarían sin pronunciar? ¿Cuántas cosas amables se dirían en cambio? Y al hablar de la mujer virtuosa, Salomón afirma: la ley de clemencia está en su lengua. Este principio no se limita a las mujeres, se aplica a todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Dios nos permita practicarlo. Es una de las cosas que más cuesta, pero practicarlo es siempre una mejor manera de vivir.
Damos las gracias a la familia Córdoba Impoco por la alabanza esta mañana y les recordamos que ellos serán nuestros invitados especiales internacionales al Vivamos la Música de hoy en su última jornada. Ahora ha llegado el momento de dar inicio a nuestro culto divino y tal como comentamos al principio, hoy el sermón estará a cargo del pastor Stanley Arco, vicepresidente de la División Sudamericana de la Iglesia Adventista y ex miembro de nuestra iglesia por muchos años. Aprovechamos de enviarle a nuestro pastor Arco y su esposa e hijas un gran abrazo de parte de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Cantemos ahora nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Hola, buen día mis queridos amigos de Ñuñoa. Ustedes esperaban ver a mi esposo, ¿cierto? Pero yo quise venir acá a darles un saludo, un buen día, porque los extraño, siento mucha falta de la iglesia Ñuñoa y quería mandar un rico abrazo, un saludo especial. No voy a decir nombres porque si no voy a quedarme aquí 10 minutos o más, pero los quiero mucho. Siempre estaremos en contacto y un saludo especial desde Brasilia, nuestro segundo lugar de vivida aquí en Brasil. Después que volvimos de Chile, estamos aquí, fuimos a Bahía y después ahora acá en Brasilia. Y estamos muy contentos y que Dios les bendiga mucho en esta adoración especial con Stanley. Un beso. Olá, feliz sábado. Siempre es un gusto saludar a los hermanos de Chile. Siempre estamos en oración por ustedes y recordar los momentos, buenos momentos, 9 años vividos ahí en Santiago de Chile y poder disfrutar de la compañía, de la amistad de todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de predicar, de estar con ustedes ese sábado. Quiero invitarles a abrir sus Biblias. Nosotros vamos a estudiar la palabra. Si usted está en la casa, bueno, vamos a abrir la Biblia. Si estás en la iglesia, tome su Biblia. Si estás en el auto, ¿a dónde estás? Tomemos la Biblia para poder estudiar la palabra de Dios y abramos la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Vamos a orar entonces para que el Señor pueda conducirnos en el estudio de su palabra. Querido Dios, muchas gracias por la oportunidad de un sábado más estar juntos con los hermanos de Ñuñoa, aunque separados en distintas actividades o distintos lugares, estamos juntos y unidos con el mismo propósito de adorar a tu nombre. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, guiándonos, orientándonos para hacer tu querer y tu voluntad. Te pedimos la orientación de tu palabra en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Hechos capítulo 12. El libro de Hechos me encanta mucho porque vemos la iglesia y su historia, la iglesia primitiva y bendiciones que el Señor ha dado a esta iglesia. Pero queremos hoy de manera especial sacar unas lecciones del capítulo 12, desde el versículo 1
hasta adelante. Pedro, la historia de Pedro que escapa milagrosamente de la cárcel. Vamos leer un poquito de esa historia. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo. Y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pero Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes, de todo lo que el pueblo judío esperaba». Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «Pedro está a la puerta», exclamó. «¿Estás loca?», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: «Bueno, debe ser su ángel». Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta, lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuénteles esto a Jacob y a los hermanos», le dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Qué historia linda, ¿no? Mire que Herodes, ese no es el Herodes que intentó matar a Jesús, ese es otro Herodes, pero él desafió también a Jesús, desafió a Dios. Y él entró en pelea. Él supuestamente se convirtió al judaísmo y entonces, para agradar a los judíos, comenzó y vio que eso daba ibope, daba disco, y entonces comenzó a agradar, cerrando y colocando en la cárcel los discípulos. Y así hizo él, colocó en la cárcel a Jacobo,
y a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Pero algunos de los judíos no le gustaron mucho lo que había hecho. Podría ser sido mejor, podría ser público para dejar bien claro que esta secta que ellos consideraban el camino, los que seguían a Jesús, necesitaban una lección pública, diciendo que no puede seguir de esta manera, que ellos no pueden seguir, eso es una secta. Y entonces él prometió, cerró, colocó a la cárcel a Pedro y colocó en un lugar muy complicado, porque ahí tenía, solo para cuidar de Pedro, día y noche, 16 guardias cuidando de Pedro. Imaginen, y junto al lado de él estaban cadenas y tenían 2 guardias. Entonces, si la cadena se soltara, los guardias estarían entonces cientes de que él estaba saliendo. Entonces, ahí estaba. Además de eso, 3 portones con guardias en cada lugar. Así que ahí estaba Pedro en una situación terrible. Cuando pasó eso, ¿qué hizo la iglesia? Cuando pasan crisis, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace su familia? ¿Qué haces tú cuando hay dificultades y crisis y problemas? ¿Qué haces? Algunos lloran, otros ponen la culpa en otra persona y encuentran otros reclamos, otros se disculpan. Hay situaciones las más variadas, entran en depresión, bajoneados se quedan. Pero aquí hay una expresión interesante, importante, que sirve siempre de ejemplo, y estoy agradecido a Dios porque su iglesia pasa por esta fase de manera marcante. Es lo que hemos visto ahora cuando comenzó la pandemia. Claramente vimos muchas iglesias, grupos se juntando, se uniendo para poder cada día difundir el nombre del Señor, cada día concentrarse en oración. Yo participé en cultos a la medianoche, ellos tenían videoconferencia por Zoom, por WhatsApp, y juntaban un grupo para poder participar en Facebook y otras plataformas virtuales para poder participar. E era assim, desta maneira avançavam eles e avançaram muitas famílias. Assim também, a igreja se reuniu, diz o versículo 5, orava constante e ferventemente a Deus por ele. Orava por Pedro. Assim é. Me acuerdo del 11 de septiembre, el famoso 11 de septiembre en Nueva York, las Torres Gemelas, la situación que ha pasado ahí, y me acuerdo cómo la iglesia volvió a ir a los cultos miércoles en la noche, domingos en la noche, para clamar al Señor. Está cerca el tiempo de su venida. Eso es importantísimo. Cultos a la medianoche, culto 4 de la mañana, culto lá 5 da manhã, 6 da manhã. He participado em muitos momentos nessa pandemia. Como hicieron ustedes aí na igreja de Ñuñoa? Reuniram-se, começaram a orar. Eu supe que Chile encontrou um momento especial e difundiu para todos aqueles que queriam formar classes de estudo da Bíblia, para poder oferecer o Zoom. Que fantástico, bueno, lindo isso. Um pastor acá em Brasília, em Rio de Janeiro, começou a ser uma classe de estudo da Bíblia para pessoas que não conheciam Jesus. E essa classe começou com o seu distrito, e eram 5, e foram 15, e chegou a 80 pessoas cada dia reunindo-se para estudar a Bíblia. Que bendição! Aqui a igreja constantemente orava ferventemente por Deus, por Ele, pedindo e clamando a Deus. É um momento de oração. Diz Ellen White, devemos orar mais
y hablar menos. Orar más y hablar menos. Así debería ser nuestra acción. Lamentablemente, después del 11 de septiembre, mucha gente dejó de seguir orando, dejó de seguir indo a la iglesia. Queridos, no haga eso. Manténganse fieles al Señor, fortalezcan sus vidas, reaviven su vida espiritual en el Señor. Estaban ellos orando, y entonces Pedro allá en la cárcel estaba, y de repente dice que una luz, dice que dormía entre dos soldados con dos cadenas, y vino el ángel del Señor. Cuando viene el ángel del Señor, no viene en oscuridad, Ele viene com uma luz, e aqui diz claramente, uma luz resplandeceu em la celda, uma luz resplandeceu, porque Deus traz luz, a própria palavra diz que é luz para mis caminhos, uma lâmpada, luz, claramente o ángel vino, e então despertou dando umas palmadas. Oye, Pedro, date prisa, levántate. E dice que sus cadenas se cayeron, sus brazos hinchados, y los guardias no despertaron. Y dijo más el ángel, vístete, cálzate las sandalias. Y así hizo él. Y entonces, échale, dice él, échale la capa encima y sígueme. Una pausa nessa parte. Mire que o ángel de Deus, o ángel del Senhor, estava preocupado com Pedro. Assim como ele se preocupa contigo, comigo, com nossas vidas. A tapa, a roupa, a sandália era importante porque ele tinha que caminhar. Não podia sair em silêncio da maneira que estava. Pero o Senhor tem um cuidado especial por ti e por mim. É possível que esteja falando a alguns que perderam queridos, amigos neste período de pandemia, ou quizás têm pessoas enfermas em sua casa, em seu vecindário, entre seus amigos. Acuérdese, o Senhor tem cuidado especial por ti. Cuidado especial em coisas como detalhes, simplesmente detalhes. O Senhor tem cuidado com suas sandálias, com sua roupa, com sua tapa, porque aí afuera está frio. O Senhor tem cuidado especial e Ele claramente lo apresentou aqui. E então, digo que vinieron, por primeiro portão se abriu. Pero interessante que os portões, normalmente de hierro, as portas normalmente já fazem isso, não? Quando tu abres, pero se abriram em silêncio. Uma, dois, chegou a hora, o portão mais grande, o terceiro, donde agora estaria afuera da cárcel. E disse que havia um portão automático, sem controle em la mano, o controle de Deus, porque quando Deus abre, nadie lo cerra, e quando Deus cerra, nadie pode abrirlo, porque Deus é o que comanda. Não sirve de nada poner 16 guardas cuidando de Pedro, não sirve de nada poner aqui cerrá-los. Não sirve de nada estar aí adentro em um lugar muito cerrado, em la cárcel. Se Deus está e quer libertá-lo, não há como estar cerrado. E assim foi. E então o portão, o grande portão de hierro, se abriu. Pedro saiu. Havia um ar fresco. Se cerrou o portão. E então seguiram caminhando, dice o versículo 10, unas cuadras, e de repente el ángel lo dejó solo. E o versículo 11, entonces Pedro volvió en sí.
Ele havia dicho, pensava que era uma visão, como havia tenido. Vocês podem ver a história em Hechos capítulo 10, por exemplo. Ele teve uma visão que bajava quadrúpedes, animais, os mais distintos. Ele teve uma visão, ele disse, essa é uma visão, ele sentia que era uma visão, estava dormido todavia, sonâmbulo. Pero ele, quando saiu, volviu em si e disse, agora sim, estou completamente seguro de que o Senhor ha enviado seu ángel para livrar-me do poder de Herodes e de todo o que o povo judío esperava. E sabe o que disse esse livro? Não sei se você tem esse livro, eu não tenho em espanhol, mas lo tenho em português. Este livro que é Los Embajadores, em português, na página 71, sabe o que disse? Los límites del hombre son oportunidades para Dios. Los límites del hombre son oportunidades para Dios. Hay límites en tu vida, esta es la oportunidad para Dios. Eu me acuerdo quando começou a pandemia, eu não podia crer, como pode, mirava a cidade todo parado, não havia movimento, as pessoas todas em la casa, não podíamos sair do condomínio onde vivíamos, aí estávamos. Pero para Deus, os límites de los hombres são oportunidades. E eu claramente vi a primeira grande lição da pandemia que tu e eu necessitamos aprender. A lição é que nós nada somos, dependemos de Deus. Dependência de Deus em cada momento de sua vida, em pandemia, em tristeza, em morte, em duelo, dependemos de Deus. Em alegria, em fiesta, em conquistas e vitórias, dependemos de Deus. Seja qual seja tu e minha situação, tu e eu dependemos de Deus constantemente. A dependência de Deus. Quizás para alguns de nós ou para todos nós, vemos claramente a pandemia em si, como eu estava alejado de Deus e como ganhei de Deus esta bendição agora de estar junto dele e depender dele. Essa é a primeira grande lição que o Senhor está colocando, porque os límites do homem são oportunidades para Deus. E então Pedro volviu em si e disse, uau, mirou um pouco ao lado, já que ele se caiu, e mirou, acompanhou e disse, eu conosco esta caí. E então disse o versículo 12, quando caiu em conta de esto, foi a la casa de Maria, la madre de Juan Marcos. E você conhece a história de Juan Marcos e pode ver depois a história clara de Juan Marcos que acompanhou o próprio Pablo. Em la casa de ele, de Maria, ela foi então a la casa. Aí na casa de Juan Marcos, ou na casa de Maria, a mamá de Juan Marcos, muitas pessoas estavam reunidas orando. Aí é onde eles estavam orando, onde disse o versículo 5, a igreja orava constante e ferventemente a Deus por ele. Chegaram aí, ele chegou então aí, sem muito ruído, tocou a porta. E que passou? Saiu, disse o versículo 13, a responder uma serva. Eles estavam orando. A serva se chamava Rode. Quizás ela vino e perguntou, quem és? Pedro. E então a serva quedou tão emocionada, tão contenta, que não abriu a porta para deixar a Pedro entrar. E foi correndo de volta. E então
com um mensaje interrompendo a oração ou a alabança, o momento no que estavam aí, e disse: Pedro está à puerta, Pedro está à puerta. E dijeron: estás louca. Essa história me emociona por el hecho também de ver uma igreja orando. E que oravam eles? Que orava a igreja? Que pedia a igreja em suas orações? Não era para que Pedro fuera liberto de la cárcel, liberado de aí? E se eles estavam orando por isso, onde está a fé? Onde está a fé destas pessoas que estavam orando e clamando a Deus? Quantas vezes nós oramos sem crer que Deus nos vai responder? Que lamentável quando nós hacemos isso. Ore, pero tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é importante, creyendo que vai receber. Hebreus 11, versículo 1. Que é a fé? Que diz aí? É a certeza. Vamos ler, para que não me confunda aún mais o portunhol aqui e não pueda confundi-los nisso. Hebreus 11, versículo 1. Ora bem, a fé é a garantia de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Essa é a fé. E eles oravam e clamavam a Deus por fé, pero não criam. Queriam que o Senhor libertara a Pedro, pero não criam que Pedro podia ser libertado. Lamentável. Quando ore ao Senhor, quando clame ao Senhor, confie em Ele. Ele pode todas as coisas, Ele pode todo, Ele pode obrar de maneira simples, pode obrar de forma miraculosa, Ele pode obrar em tu vida da maneira como Ele quer. Duas coisas em nossa oração é importante. Primeiro, pedir a Deus creyendo que Ele pode entregar-nos. E segundo, também, además de creer em Deus, pedir-lhe que haga sua vontade. Essas duas coisas são importantes, porque às vezes eu pido algo para Deus que não é o que eu necessito. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para mim. Certamente a igreja também orou por Jacobo, pero Jacobo foi morto como mártir. Pero agora estava orando por Pedro. E então, estás louca. Pero ela insistiu tanto com eles. Então alguém disse: deve ser seu ángel. De uma maneira assim, tentando agradá-la. Pero vamos a ver. Diz o versículo 16: entretanto Pedro seguia chamando: Maria, Maria. E eles foram à porta. E quando abriram a porta, que diz aí, e lo viram, quedaram pasmados. Eu às vezes vejo pasmados como alguém que queda callado, pero o que parece aqui, eles não quedaram pasmados e callados, eles regocijaram e gritaram de alegria, que alguns foram ao cuello de Pedro a abraçá-lo. E então Pedro hizo señas, la hora. E então entrou Pedro, entrou em la casa e lhes contou como o Senhor lo havia sacado de la cárcel. Que coisa maravilhosa isso! O Senhor havia obrado. E imagino,
Que alabança, que fiesta, que glória, que bendição. Esta hora eles estavam sentindo, alabavam a Deus, abraçavam, miravam, sorriam, alabavam, porque Deus havia dado o que eles pediram e que nem haviam creído. Pero Deus lhes havia dado esta bendição. Pedro voltou porque Pedro tinha uma missão muito importante. Disse esse livro, no capítulo 15, disse que eles oravam porque estavam preocupados por a continuidade da igreja. Pedro tinha um papel muito importante no liderazgo da igreja. Vocês podem ver Hechos capítulo 3, capítulo 2, quando ele predica, quando ele habla e pessoas se convertem a Jesus e assim tomam uma decisão e deixam suas coisas e voltam ao Senhor e aceitam o Senhor e são bautizadas. Então Pedro era muito importante e eles creiam nesse Pedro e queriam que Pedro pudesse ser e continuamente um líder e uma oportunidade para o crescimento da igreja. Estas mesmas pessoas escutaram e agora hicieron fiesta. E então Pedro termina a história com o versículo 17, dizendo: cuéntales a história que estou contando a vocês, a Jacobo e a los hermanos. E então ele saiu e se foi a outro lugar também a esconder-se, porque ele necessitava também salvar e poder atender a las pessoas e atender a la igreja. Queridos hermanos, em tempo de pandemia, em tempo de dificuldades, entendamos que os limites do homem são oportunidades para Deus. É tempo de arrodillar-se, clamar ao Senhor, clamar por sabedoria, clamar por poder do Espírito Santo, clamar por lluvia sobre nossas vidas, para viver esses momentos de maneira fiel, leal, com fé, para conseguir as vitórias que necessitamos consegui-las. Mientras há dificuldades e lutas, nós devemos confiar a Deus, nosso viver, nossas atividades e todo o que sonhamos, para que Deus possa obrar o seu querer em nossas vidas. A igreja necessita estar unida, confiada de que o Senhor pode suprir grandes bendições a sua vida. Esse é o momento e a oportunidade de clamar ao Senhor constantemente. Não espere vir outra pandemia, não espere vir outro problema, não espere passar por enfermidades para receber um chamado de Deus. Deus te está chamando hoje, agora, para entregar, renovar seu plano com Deus. Querida igreja em Ñuñoa e a todos os amigos que estão escutando de Chile ou de qualquer parte do mundo que estejam conosco aí conectados nesse sábado, acuérdem-se, Deus é um Deus que escuta, te atende e ajuda se tu queres e te pones na mão dele. Queres dedicar tu vida ao Senhor uma vez mais? Queres poner sua vida em suas mãos e deixar que Deus obre e derrame sobre ti o poder do Espírito Santo? Deixa que o Senhor conduzca tu vida em cada momento. Vamos orar. Querido Deus, consagra a vida de cada um de nossos amigos e irmãos. Derrama o Espírito Santo para viver esse tempo de pandemia, de dolor e dificuldade, superando-se, porque Tu estás na condução de suas vidas. Quero pedir a bendição especialmente sobre a igreja em Ñuñoa, seus desafios, para que possam seguir visitando as pessoas que necessitam de Ti, seguir ajudando-lhes em adoração, aunque presencial ou semipresencial ou por virtual, ajudando o Senhor a cada um, bendicindo também aqueles que estão mobilizados a oferecer Jesus personalmente ou por internet ou de outras maneiras. Ajuda-lhes em cada dia, acompanha-lhes. Esse é o momento de estar atentos à Tua palavra. Bendice ao pastor Davi Cerda, que pueda ser usado por Ti em cada momento também. Te pedimos esta bendição em nome de Jesus Cristo. Amém.
Gracias a Dios por este mensaje y gracias, pastor, por compartir con nosotros la palabra de Dios. Un gran abrazo a la distancia de cada uno de los miembros de su iglesia de Ñuñoa, con quien pudo compartir durante varios años. Que Dios bendiga grandemente su ministerio por donde quiera que vaya, sembrando la palabra del Señor. Queremos reiterar la invitación para el Vivamos la Música de hoy a las 18:30 horas y disfrutar del ministerio musical de la familia Córdoba Impoco. El Departamento de Jóvenes les invita también para hoy a las 20 horas a una vigilia organizada por la Asociación Metropolitana, la cual será transmitida mediante el canal YouTube y Facebook Live de la asociación, la cual pueden encontrar como IASD Metro. Habrán interesantes temas de los cuales podrás participar, así es que reiteramos la invitación para hoy a partir de las 20 horas a través de las redes sociales de nuestra asociación. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de adoración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cantemos el último himno para despedir este culto. Por doquier